Te damos la bienvenida al espacio podcast del Dr. Kelvin Piña, especialista en cirugía endoscópica de columna con técnicas mínimamente invasivas, medicina personalizada de vanguardia, el paso definitivo hacia tu nueva vida. El Dr. Kelvin Piña es el fundador y director del Instituto Conarium, reconocido como mejor especialista de columna vertebral de España en 2021 y mejor especialista europeo en medicina 2022, es doctor en medicina por la Universidad Autónoma de Santo Domingo y doctor en cirugía por la Universidad de Oviedo. Su dominio de las técnicas más avanzadas le permite tratar con garantías las más complejas patologías de la columna vertebral. En este tiempo de conversación nos acercaremos a su labor y conoceremos el testimonio de pacientes cuya vida ha cambiado gracias a su atención y tratamiento. Doctor Kelvin Piña, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo lleva en Asturias ya el doctor Kelvin Piña? Y en todo este tiempo, doctor, ¿cuántos pacientes habrán pasado por sus manos? Pues por mis manos habrán pasado más de 5,000 pacientes perfectamente en estos casi 18 años en esta hermosa región asturiana. Le voy a hacer una pregunta personal, doctor. ¿Se acuerda de cuál fue el primer paciente que pasó por sus manos? Sí, claro. Fue un caso con un desenlace muy bonito. Un paciente que se debatía entre la vida y la muerte tras sufrir un importante traumatismo craneal. Gracias al equipo que nos acompañó en el hospital, logramos salvar la vida y fue un motivo de orgullo y satisfacción muy grande. Es imposible olvidarlo, primero por la vida salvada y segundo porque era un paciente muy joven, ¿no? Y eso llena bastante de satisfacción a todos. Claro, es un auténtico reto para empezar, además, como primer paciente. Salió bien. Y eso salió bien, sí. Doctor, ¿cuál es el perfil de los pacientes que acuden al Instituto Conarium? ¿Cuáles son las dolencias más frecuentes? Manejamos una amalgama de pacientes muy amplio. Principalmente la dolencia más acuciante o la más frecuente son problemas de columna. Representa más del 70-80% de los problemas de salud diagnosticados o no diagnosticados realmente en España, y nosotros tenemos el compromiso de velar por la satisfacción y la seguridad de nuestros pacientes. Básicamente problemas de columna, problemas moderadamente graves y en otros casos muy graves, muy serios. Se le iba a preguntar en qué estado suelen acudir, es decir, ¿ya han probado de todo y acuden finalmente al especialista o ya en un estado embrionario de la enfermedad ya acuden? Vemos de todo, vemos absolutamente de todo. Lo más frecuente son pacientes que vienen para una segunda opinión y pacientes que no han tenido una atención posiblemente adecuada inicialmente o han tenido un manejo conservador y ha fracasado. Sí, es el perfil de paciente mayoritario, se podría decir. Doctor, imaginemos que yo soy un paciente que acude al Instituto Conarium a ponerme en sus manos. ¿Cuál es el procedimiento que se sigue con cada paciente? ¿Qué es lo que suelen hacer con cada paciente que llega? Una pregunta muy importante la que me hace, Pachi, porque para nosotros lo más importante es aportar calidad y calidez en nuestro servicio. Tenemos un equipo humano que hace una primera entrevista, un reconocimiento de rigor, y tras ello escuchamos al paciente y sus necesidades. A continuación pasamos a complementarle con determinadas pruebas diagnósticas y en muchos casos incluso terapéuticas, ¿no? Para aportar un alivio, aunque sea transitorio, al mismo procedimiento, a la misma patología. Y a continuación pasamos a lo que es la fase de planificación y programación del paciente para ofrecerle el mejor servicio que corresponda, ¿no?, a su dolencia en el momento. Ha dicho el doctor calidad y calidez. Me imagino que el aspecto emocional en el paciente y el cuidado de ese aspecto emocional también es muy importante. Es básico, es básico. No vislumbro, no me imagino una persona que cuida a otras personas sin esa parte humana de calidez y calidad en el servicio, en la atención y acompañamiento, sobre todo en el paciente, porque es tan importante una cosa como la otra. El paciente necesita ser no solamente escuchado, sino acompañado antes y durante y después del proceso.
El doctor Kelvin Piña es especialista en cirugía endoscópica de columna vertebral. Yo le voy a pedir traducción simultánea, doctor, para quienes somos profanos. ¿En qué consiste esta técnica? Sí, es un procedimiento de vanguardia, producto de una evolución tecnológica histórica de muchos años y que ha llegado para quedarse realmente y complementar otros servicios que se estaban ofreciendo en el tratamiento de columna de manera perfecta. No solamente soy neurocirujano, manejo otras facetas en el mundo profesional, pero estamos centrados en la atención de las patologías más acuciantes y graves de la columna vertebral. Básicamente consiste en navegar a través de incisiones muy pequeñas, de apenas milímetros, ¿no? 7, 6 milímetros, a través de la columna vertebral, lograr la descompresión y el tratamiento de determinadas dolencias como hernias, estenosis, tumores inclusive, y a la par de ello poder diagnosticar en otros casos también ese tipo de problemas. ¿Y un paciente en qué lo nota? Es decir, la diferencia entre esta técnica y otras técnicas. Es un alivio instantáneo, un alivio eficiente, un alivio permanente en la mayoría de los casos, con una menor agresión a los tejidos, un confort para el paciente de manera notoria y una reinserción al mundo laboral precoz y a la actividad cotidiana. Lo más frecuente, podría decirte, Pachi, son pacientes que vienen con una gran afección en la columna vertebral, que vienen incluso en silla de ruedas, en muletas. Los pacientes suelen agradecerlo bastante. El ingreso hospitalario es de apenas horas y en algunos casos de un día y en otros de 2 días, con lo cual conseguimos una reincorporación precoz y antes del paciente en relación a otras técnicas. Y con menos secuelas, entiendo, con menos dolores, etcétera. Infinitamente diferente a las técnicas convencionales. Si uno entra en la página web del Instituto Conarium del doctor Kelvin Piña, se encuentra testimonios como el de Marga. Dice lo siguiente: eternamente agradecida a mi ángel de la guarda. Me realizó cirugía descompresiva de columna mediante endoscopia. Entré en su consulta con tacatá. Tras la cirugía, marché de alta al segundo día sin puntos, dolor ni molestias. Bueno, cuando uno le llaman ángel de la guarda ya tiene que ser muy satisfactorio, ¿no? Tiene que quedarse uno muy contento. Sí, la verdad que sí. Es de agradecer el reconocimiento de nuestros pacientes. Nosotros, con toda la humildad y la consideración, porque nos debemos al final al servicio de la gente. Somos simples humanos que cuidan a otras personas. No nos consideramos más y eso, bueno, cuando nos dicen esas cosas, nos llenamos, nos sentimos orgullosos por el trabajo en equipo, sobre todo, no como persona, sino por el trabajo en equipo y por los buenos resultados, ¿no? Que son en la inmensa mayoría de los casos lo que ocurre, ¿no? La neurocirugía en sí es una especialidad bastante dura, en la cual vemos desenlaces de ciertas enfermedades no siempre agradables o deseables. Y cuando tenemos resultados, que es lo que solemos ver, bonitos como estos casos de Marga y de otros pacientes, nos llenan bastante. Contábamos el caso de Marga, que ustedes pueden encontrar en la web del Instituto Conarium. Pero, doctor, yo quería aprovechar su presencia aquí. Van a pasarse pacientes por este podcast del doctor Kelvin Piña, pero ¿podría contarnos algún caso de éxito en el que el paso por el instituto cambiara radicalmente la vida de ese paciente o de esos pacientes? Muy excelente pregunta, Pachi. Mira, no tenemos uno, sino muchísimos casos para contar. Entre ellos, mira, recientemente, te voy a contar solamente el de hace 2 días. Vale. Una paciente que nos llega literalmente en silla de ruedas, la intervinimos y a las 3, 4 horas que la incorporamos de la cama, la paciente podía andar de manera independiente, sin ayudas. Y eso, eso es producto de la ciencia, no son mis manos. Eso es producto de la tecnología y de las grandes técnicas que han desarrollado grandes pensadores. Con lo cual, eso son cosas realmente, Pachi, que nos llenan mucho y nos motivan a seguir avanzando y siguiendo con nuestro trabajo. Eso es lo normal, esa es la tónica, ¿no? Siempre digo lo mismo, los pacientes, la neurocirugía no son matemáticas. Y los pacientes no responden todos de la misma manera. Habitualmente los resultados son excelentes.
Y eso nos llena de satisfacción. Claro, también el trato personal hace que, evidentemente, cada caso sea distinto, pero también Sí. que cada resultado sea distinto. Evidentemente. Uh-huh. En este último caso, además, nos contaba que llegaba en silla de ruedas. Me imagino que también con dolores. Llevaría tiempo sin poder desarrollar una vida normal, ¿no? Sí, tenía, mira, después de agotar muchos recursos conservadores, muy bien aplicados por compañeros profesionales, muy bien hecho, la paciente no tuvo un resultado satisfactorio hasta que le intervinimos a través de una incisión de apenas 7 milímetros y pudo reincorporarse a la actividad normal. Bueno, dentro de las posibilidades de un posoperatorio, y eso es de agradecer, la verdad. Doctor Kelvin Piña, yo le agradezco que haya abierto este tiempo de podcast y esta vía para comunicarse con no solamente quienes han sido sus pacientes, que se pasarán por aquí para contarnos los resultados de sus técnicas y de su trabajo, sino también de aquellas personas que ahora mismo puedan estar pasándolo mal y que no conozcan al doctor Kelvin Piña ni tampoco esas técnicas. ¿Cómo les animaría? ¿Cómo les diría, aquí hay una puerta, aquí hay una solución a tu problema? Que sepan que existe una posibilidad, que estamos abiertos a escucharles, a consensuar con ellos el mejor tratamiento, la mejor alternativa terapéutica, que si necesitan un consejo, una asesoría, un seguimiento en su proceso, más allá incluso de la intervención, pueden contar con nosotros. Contamos con un personal humano altamente cualificado, no solamente en el ámbito de la neurocirugía, sino en la nutrición, neuropsicología, neurofisiología y traumatología, que le van a acompañar de la mejor manera para alcanzar siempre lo decimos, Pachi, el mejor resultado. Lo que importa no es lo que nosotros pensemos, o nuestro buen hacer o nuestras buenas intenciones, sino también los intereses del paciente para conseguir su recuperación. Con calidad y con calidez, como nos decía el Siempre, doctor al principio siempre, de esta charla. Doctor Kelvin Piña, muchísimas gracias. Hasta el próximo episodio. A ti, Pachi. Gracias. Para conocer todo lo que el doctor Kelvin Piña puede hacer por tu salud y tu bienestar, entra en la web kelvinpina.es. Instituto Conarium, calle Uría 44, segundo D, Oviedo. El paso definitivo hacia tu nueva vida.